La voz, esa pequeña, quebradiza voz infantil, cargada de una desesperación que desgarraba el alma, resonó en el aire helado de la tarde, una súplica que ninguno de nosotros, testigos de aquel instante, podría olvidar jamás. Por favor, cásese con mi mamá, señor. Es todo lo que me queda. Elías, con el rostro endurecido por los años y una existencia que había aprendido a erosionar el espíritu, sintió que el tiempo se detenía, que el mundo se encogía hasta encerrarlo en la burbuja de aquel ruego. Sus ojos, antes perdidos en el paisaje desolado de su propio interior, ahora se clavaron en la pequeña figura ante él, apenas una niña, con ropas gastadas y un par de ojos tan azules como el hielo, fijos en los suyos. El aliento se le atascó en la garganta, una bola de culpa y confusión. Los murmullos alrededor se elevaron, un coro de juicios silentes, de miradas que pesaban más que cualquier piedra. Elías había intentado esconderse del mundo, y el mundo, a través de esa niña, lo había encontrado y lo exponía sin piedad. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío del atardecer, sino por la cruda verdad de lo que esa súplica implicaba, un pasado que había intentado enterrar, bajo capas de indiferencia y olvido. El peso de una vida de evasiones y decisiones cuestionables se manifestó en el temblor casi imperceptible de sus manos. La escena era una pintura sombría de desesperación y de la dura realidad que la vida, a menudo, arrojaba sin previo aviso sobre los más inocentes. La súplica no era solo de la niña, era el eco de un dolor que Elías había sembrado, sin intención, o quizás sin importarle lo suficiente, en un tiempo que parecía lejano, pero que ahora se alzaba como un fantasma tangible, real. Los espectadores de aquel drama callejero comenzaron a cerrar sus puertas, a retirar sus ojos, pero la imagen, la voz, ya se habían grabado en el alma de Elías, una herida abierta. La niña, ajena a la retirada silenciosa del vecindario, mantuvo su mirada fija, una vela encendida en la inmensidad de la noche que comenzaba a caer, su pequeña mano extendida en una ofrenda de dolor y esperanza, una esperanza que se posaba, absurdamente, sobre los hombros de un hombre que se consideraba a sí mismo un cascarón vacío. Antes de sumergirnos por completo en el abismo de esta historia, me gustaría invitarte a compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Y si este tipo de narrativas resuenan contigo, considera suscribirte para no perderte futuros relatos. La súplica de la niña se había convertido en un eco lacerante en el cráneo de Elías, una campana que repicaba con una insistencia despiadada, recordándole cada paso en falso, cada promesa rota. Se tambaleó hacia la oscuridad de su modesta casa, un refugio que antes ofrecía un simulacro de paz, pero que ahora se sentía como una prisión de cristal, transparente a las miradas curiosas y al juicio tácito de los vecinos. La cortina de la casa de la señora Elena, siempre inmaculada, se movió apenas, una sombra fugaz que delataba su observación silenciosa, su condena. Elías sentía sus ojos fijos en su espalda, los de ella y los de otros, como agujas heladas. Su reputación, ya hecha jirones por una juventud marcada por la imprudencia y la irresponsabilidad, parecía ahora reducirse a cenizas. La imagen de la niña, tan pequeña, tan vulnerable, se superponía con la de una mujer cuyo rostro, aunque más viejo y curtido por el tiempo, se negaba a desaparecer de su memoria. Había sido un verano, muchos años atrás, cuando los campos florecían y las promesas parecían tan fáciles de pronunciar como las palabras sin sentido. Una risa despreocupada, un toque fugaz bajo la luz de la luna, el ardor de una pasión juvenil que había confundido con algo más profundo. Ella, con sus ojos color miel y su espíritu vibrante, había sido una ráfaga de aire fresco en su vida desordenada, una chispa que él, en su ignorancia egoísta, había permitido que se apagara. El recuerdo de esa mujer, cuya inocencia él había manchado con su huida cobarde, ahora se manifestaba en la súplica de su hija. El eco de la risa de ella se mezclaba con el llanto ahogado del bebé que nunca conoció.
Era un torrente de arrepentimiento y una amarga certeza. La vida tenía una forma cruel de cobrar sus deudas. Elías se desplomó en la silla de su cocina, el peso del mundo sobre sus hombros, no tanto por la niña, sino por la vergüenza de su propia imagen reflejada en la vulnerabilidad de aquella pequeña criatura. La luz del crepúsculo se filtraba por la ventana, pintando sombras alargadas que se retorcían en las paredes, como los fantasmas de su pasado bailando una danza macabra. El silencio de la casa era pesado, solo interrumpido por el golpeteo insistente de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de una culpa largamente negada. El amanecer siguiente trajo consigo una neblina densa que cubría el pueblo, una metáfora visual del manto de incertidumbre que envolvía la vida de Elías. Se había pasado la noche en vela, torturado por el eco de la voz infantil y los espectros de su pasado. El café humeante en sus manos no lograba disipar el frío que sentía en el alma. La decisión, o la falta de ella, lo carcomía. ¿Cómo podía un hombre como él, que apenas lograba sostener su propia existencia deshilachada, asumir la responsabilidad de otra vida, de esas vidas? La madre de la niña, Amelia, se le había aparecido en sueños, su rostro envejecido por la angustia, sus ojos implorando lo que él había negado durante tanto tiempo. Un golpe suave en la puerta lo arrancó de sus cavilaciones. Era la señora Elena, con un plato de pan casero en las manos, pero con una mirada que perforaba el alma. «Elías», su voz era un susurro afilado, «la pequeña ha estado esperándote desde el amanecer. Se sienta en tu escalón. Me temo que no se irá». Elías sintió la sangre helarse en sus venas. La niña. Su persistencia era un reproche silencioso, una condena más poderosa que cualquier sermón. Salió. El aire gélido le cortó el aliento, y allí estaba ella, sentada sobre los escalones desgastados de su porche, envuelta en una manta raída, sus ojos azules, llenos de una esperanza desarmante, clavados en su puerta. No había llanto, no había queja, solo una expectación silenciosa que gritaba más fuerte que cualquier alarido. «Venga, pequeña», dijo Elías, su voz ronca, sorprendiéndose a sí mismo de la ternura que se colaba en sus palabras. La niña se puso de pie con una agilidad sorprendente para su edad y lo siguió al interior de la casa, su pequeña sombra siguiéndole como una condena. Era el momento de la confrontación, no solo con la niña, sino con la madre, y con el fantasma de un pasado que había intentado enterrar bajo la tierra del olvido. Elías sabía que la negación ya no era una opción. La niña era un espejo implacable que reflejaba todas sus cobardías, todas sus evasiones. El encuentro con Amelia sería el punto de inflexión. El encuentro con Amelia no fue la explosión de ira o el torbellino de reproches que Elías había anticipado con un miedo casi infantil. Fue, en cambio, una conversación teñida de una resignación que dolía más que cualquier acusación. Amelia, cuya belleza había sido un faro en su juventud, ahora portaba el cansancio de 1000 inviernos en sus ojos y en las líneas de su rostro. Estaba sentada en la única silla decente de su pequeña y humilde morada. La niña, Lily, aferrada a su falda, mirando a Elías con una mezcla de curiosidad y la misma esperanza inocente. «Elías», dijo Amelia, su voz apenas un suspiro, «sé que esto es pedir demasiado». Pero en sus ojos había una súplica, una petición tácita de algo que el dinero no podía comprar. Le habló de su enfermedad, de la implacable progresión que consumía sus fuerzas, de los pocos meses, quizás un año, que los médicos le habían concedido. Le explicó la desesperación que la había llevado a instruir a Lily a buscarlo, a aferrarse a la única figura paterna que la niña podría tener, aunque solo fuera de nombre. «No tengo a nadie más, Elías», susurró, la voz rota. «Y Lily, ella merece un futuro». Elías la miró, un nudo apretado en el pecho. No había condena en su mirada, solo una tristeza profunda que le quemaba el alma. Recordó la Amelia de antaño, la risa despreocupada, la vitalidad que emanaba de cada gesto. Él había sido un vendaval en su vida,
prometiendo la luna solo para desaparecer con el amanecer, dejándola con las cenizas de un amor efímero y una vida por construir sola, llevando la carga de su hijo. Ese flashback, vívido y doloroso, se superpuso a la imagen de la Amelia actual, frágil, al borde del abismo. La ironía era palpable. Él, un hombre que había huido de la responsabilidad, ahora era la última esperanza de la mujer a la que había abandonado y de la hija que nunca había reconocido. El diálogo era escaso, cada palabra un golpe sordo en el corazón de Elias. No había necesidad de adornos. La cruda verdad se revelaba en el silencio entre sus frases. Lily, ajena a la profundidad de la conversación de los adultos, se acurrucó más cerca de su madre, un pequeño faro de inocencia en la oscuridad de su destino inminente. Mientras Elias sentía como la marea de su pasado lo arrastraba inexorablemente hacia un futuro incierto, un futuro que, de alguna manera, le pertenecía. El peso de la revelación de Amelia se sentía como una pesada losa sobre los hombros de Elias. No era solo la enfermedad de ella, o la existencia de Lily, sino la cruda materialización de sus propias fallas. Cada rostro familiar que encontraba en el pueblo parecía susurrar su nombre, entretejiendo su historia con la de Amelia, una saga de irresponsabilidad y abandono que ahora se exponía a la luz del día. La señora Elena, la voz más prominente de la moralidad del pueblo, no solo esparcía el rumor, sino que lo alimentaba con una mezcla de piedad hacia Amelia y un juicio férreo hacia Elías. Su mirada, cada vez que lo cruzaba en la calle, era un reproche silencioso, un recordatorio constante de lo que se esperaba de un hombre en su posición. Elías se sentía atrapado en una red de expectativas y condenas. La imagen de Lily, con sus ojos implorantes, se había grabado a fuego en su mente, la personificación de una inocencia que él había, quizás, dañado sin querer. Intentó volver a su rutina, a la soledad de su casa y la labor manual en el aserradero que había sido su única constante. Pero la madera en sus manos se sentía fría, sin vida, incapaz de ofrecer el consuelo de la distracción. Cada golpe del martillo era un eco de su corazón agitado. El pueblo era un jurado silencioso, y Elías el acusado, arrastrado a un juicio que había evitado durante años. La gente lo señalaba con sus susurros, sus miradas. Su aislamiento, que antes había sido una elección, ahora era una imposición. No podía escapar de la responsabilidad que ahora le era arrojada con tanta fuerza. El dilema moral lo devoraba. ¿Podía un hombre que había rehuido la paternidad y la familia durante toda su vida, un hombre que se consideraba moralmente defectuoso, asumir tal carga? La culpa era un veneno lento, infiltrándose en cada fibra de su ser, mezclándose con el miedo al compromiso, al fracaso, a la repetición de los errores de su propio padre, un hombre que había abandonado a su familia y del que Elías se había prometido nunca ser. Pero la niña, la pequeña Lily, era un recordatorio constante de que, de alguna manera, ya lo había sido. El espejo de la culpa lo reflejaba, y la imagen le era insoportable. Lily, con la obstinación silenciosa de la naturaleza, se había convertido en una presencia constante en la periferia de la vida de Elías. No lo perseguía ni le rogaba. Simplemente estaba. La encontraba sentada en el escalón de su porche al regresar del trabajo, su pequeña silueta recortada contra el ocaso, dibujando figuras imaginarias en el polvo con un palo. O la veía en el mercado, sus ojos azules, tan grandes para su pequeño rostro, observándolo desde la distancia, un faro de una esperanza inquebrantable que Elías no creía merecer. Su presencia era un ancla que lo mantenía atado a una realidad que intentaba ignorar. Elías, en su intento por mantener la distancia, solía fingir que no la veía, o emitía un saludo brusco, un intento inútil de alejar la sombra de la responsabilidad que la niña proyectaba sobre él. Pero el subtexto de su presencia era innegable. «Por favor, cásese con mi mamá, señor». Cada vez que la veía, la frase resonaba en su mente, una melodía amarga y persistente.
Un día, mientras reparaba la valla de su jardín, notó una pequeña flor silvestre de un violeta pálido, creciendo tercamente entre las grietas de una piedra. Era frágil, pero resistente, aferrada a la vida en un lugar donde la mayoría de las cosas se marchitarían. Le recordó a Lily, una pequeña criatura floreciendo en un entorno adverso, buscando la luz, buscando una conexión. El simbolismo no pasó desapercibido para Elías. Aquella flor representaba la vida que él había ayudado a traer al mundo, una vida que ahora luchaba por sobrevivir, una vida que él tenía la oportunidad de nutrir o de abandonar. Su corazón, un órgano endurecido por años de desapego, comenzó a sentir un dolor punzante, no físico, sino emocional, el dolor de la empatía, de una conexión que no deseaba, pero que ya no podía negar. Los recuerdos de Amelia, la Amelia joven y vibrante, se entrelazaban con la imagen de Lily, la niña que llevaba su sangre, sus ojos. La culpa ya no era abstracta, tenía un rostro, una voz, una presencia. La persistencia silenciosa de Lily estaba erosionando la coraza que Elías había construido a su alrededor, gota a gota, hasta que las primeras grietas comenzaron a aparecer, revelando la vulnerabilidad subyacente que él había mantenido oculta durante tanto tiempo. El silencio de la niña era más elocuente que cualquier súplica. La fragilidad de Amelia se hizo aún más evidente con el paso de los días. Una tarde, el doctor del pueblo, un hombre de pocas palabras y gestos graves, se acercó a Elías en el mercado. Su voz era baja, pero el mensaje resonó como un trueno. Amelia no tiene mucho tiempo, Elías. Su condición empeora rápidamente. Lily necesita un hogar, una figura, una familia. La palabra familia se clavó en Elías como una estaca. Él, que había huido de la idea de la familia, que se había autoproclamado un lobo solitario, era ahora el único recurso para una niña que no conocía y una mujer a la que había herido profundamente. El doctor le detalló los pormenores del estado de Amelia, los crecientes gastos médicos, la inminente pérdida de su humilde techo. Era una carrera contra el tiempo, una carrera que Amelia estaba perdiendo. Elías sintió un maremoto de emociones, el pánico de ser atrapado, la indignación de ser forzado a una vida que no había elegido, y, por debajo de todo, una incipiente punzada de compasión que intentaba sofocar. La ciudad más cercana tenía un orfanato, sí, pero el doctor le había pintado un cuadro sombrío de su realidad, un lugar frío y despersonalizado, carente del calor humano que una niña tan vulnerable necesitaba desesperadamente. La revelación no solo aceleró el ritmo de la narrativa, sino que también intensificó el conflicto interno de Elías. Ya no era solo una cuestión de remordimiento o vergüenza, sino de supervivencia, de la vida o la muerte, del destino de una niña inocente. Se vio obligado a confrontar el miedo más profundo que había cargado durante toda su vida, el miedo a la responsabilidad, al fracaso, a no ser suficiente. La imagen de su propio padre, un hombre que se había desvanecido en la niebla de su infancia, resurgió con una claridad dolorosa. Elías había jurado no ser como él, pero en su huida de esa sombra, había creado otra igualmente devastadora. Las manecillas del reloj de su vida marcaban una cuenta regresiva. La decisión ya no podía posponerse. El camino se bifurcaba ante él, y ambos senderos parecían igualmente desoladores. La tormenta interior de Elías rugía, una batalla brutal entre el hombre que había sido y el hombre que la vida le exigía ser. Se encerró en su casa, el eco de la súplica de Lily y las palabras del doctor perforando la escasa paz de su refugio. La ambigüedad moral que lo había definido durante años, la capacidad de justificar sus propias evasiones, ahora se desmoronaba bajo el peso de una responsabilidad ineludible. Pensó en su madre, en los ojos tristes que lo miraban cada vez que mencionaba a su padre. Esa tristeza se había anclado en su propia alma, una herencia de dolor y abandono. ¿Estaba condenado a repetir ese ciclo? La ironía de su situación no dejaba de punzarle. Él, el huérfano de un padre vivo, ahora era el último recurso para una niña que estaba a punto de convertirse en huérfana.
Los fantasmas de sus decisiones pasadas bailaban en las sombras de su mente. La mujer que dejó atrás en la juventud, los compromisos eludidos, la vida vivida al margen, sin raíces. Era posible cambiar el rumbo de un río ya formado. Una noche, la imagen de Lily, sentada sola en el escalón de su porche, lo asaltó con una fuerza abrumadora. No era la niña perfecta, idealizada, sino una niña real, asustada, con una esperanza desesperada. Su vulnerabilidad era un espejo que reflejaba la propia fragilidad de Elías, su soledad autoimpuesta. El silencio de su casa se volvió insoportable, cada sombra un reproche, cada ráfaga de viento un lamento. Elías se dio cuenta de que su miedo a la responsabilidad era, en el fondo, un miedo a amar y a ser amado, a fallar en ese amor. Era una barrera que había construido para protegerse del dolor, pero que ahora lo aprisionaba en una soledad helada. La tensión se acumulaba dentro de él, un nudo apretado de arrepentimiento, miedo y una extraña, incipiente, necesidad de redención. El camino hacia el clímax se tornaba cada vez más estrecho, cada paso más cargado de significado. El momento de la decisión se cernía sobre él, no como una opción, sino como un destino ineludible. El hombre defectuoso que era, se enfrentaba a la posibilidad de, por primera vez, intentar ser algo más, arriesgarse a ser humano, con todas las cicatrices que eso implicaba. El día llegó con un cielo encapotado, como si el propio universo contuviera la respiración. Elías se puso su mejor camisa, una que apenas usaba, y se dirigió a casa de Amelia. Cada paso era un pulso, un latido de una decisión inminente que resonaba en todo su ser. El pueblo, ajeno a su tormenta interna, seguía su ritmo, pero para Elías, el tiempo se había ralentizado hasta la inmovilidad. La señora Elena, sentada en su porche, lo observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y la eterna sentencia. Al llegar a la modesta vivienda, la puerta estaba entreabierta. Escuchó la voz débil de Amelia tosiendo y la voz infantil de Lily leyendo un cuento. El contraste entre la fragilidad y la inocencia lo golpeó con una fuerza inusitada. Entró, y sus ojos se encontraron con los de Amelia. No hubo palabras, solo una comprensión tácita, una aceptación mutua del abismo que se abría ante ellos y de la delgada línea que los unía. Lily levantó la vista del libro. Sus ojos azules se iluminaron al verlo. La pequeña, sin entender la gravedad del momento, sonrió, una sonrisa pura que desarmó por completo a Elías. En ese instante, la fortaleza de su cinismo, la armadura de su indiferencia, se desquebrajó. No había grandiosos discursos ni promesas vacías. Elías se arrodilló junto a Amelia, tomando su mano delgada, sintiendo la fragilidad de su vida en la suya. Susurró, su voz apenas audible. «Lo haré, Amelia. Me casaré contigo. Cuidaré de Lily. Lo prometo». No fue un acto de amor romántico, sino de una profunda, aunque dolorosa, compasión. Fue la elección de un hombre defectuoso que, por primera vez, asumía una responsabilidad no por obligación, sino por un atisbo de redención. Amelia le miró, sus ojos llenos de lágrimas, y una sonrisa de alivio se dibujó en sus labios, una sonrisa que era a la vez un adiós y una bienvenida. Lily, ajena a la gravedad del acuerdo, aplaudió suavemente, su alegría infantil una nota discordante y extrañamente hermosa en la habitación cargada de emoción. El clímax no fue una explosión, sino un susurro, el silencioso derrumbamiento de una vida de evasión y el primer cimiento de una nueva, incierta existencia. La noticia de la inminente boda se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora, no como un chisme escandaloso, sino como un evento de una solemnidad inesperada. La reacción fue variada, un reflejo de las complejas capas de prejuicio y humanidad que componían la comunidad. La señora Elena, al principio, mantuvo su escepticismo, su mirada todavía cargada de una suspicacia arraigada. ¿Realmente un hombre como Elías puede cambiar?, parecía preguntar su silencio. Otros, los más jóvenes o los menos dados al juicio, mostraron una cautelosa aprobación,
una esperanza de redención para el hombre que había vivido tanto tiempo en la sombra de su pasado. La boda en sí fue un asunto sobrio y conmovedor, celebrada en la pequeña iglesia del pueblo, con Amelia, pálida pero radiante, de pie junto a Elías, y Lily, vestida con un sencillo vestido blanco, observándolos con una felicidad inocente que era casi dolorosa de presenciar. La pequeña figura de Lily, al tomar la mano de Elías durante la ceremonia, era un símbolo poderoso de la unión forjada no por pasión, sino por necesidad y, quizá, por una incipiente forma de amor incondicional. En los días que siguieron, Elías asumió su papel con una seriedad que sorprendió incluso a sí mismo. Cuidó de Amelia con una ternura torpe, pero genuina, y de Lily con una dedicación que antes le habría parecido impensable. Los días de Amelia estaban contados, y Elías lo sabía. Cada respiración de ella, cada débil sonrisa, era un recordatorio de su efímero tiempo. La casa de Amelia, antes silenciosa, ahora resonaba con la voz de Lily y la presencia silenciosa pero firme de Elías. La ironía de la situación no pasó desapercibida. Había huido de la familia toda su vida, y ahora se encontraba en el corazón de una, aunque efímera, una familia nacida de la tragedia y la redención. No había euforia, no había un felices para siempre, sino una sombría aceptación de la realidad, un compromiso silencioso con el destino que él mismo, a su manera, había forjado. Los ojos de Elías, antes distantes, ahora mostraban una profundidad que solo el dolor y la responsabilidad podían otorgar. La despedida de Amelia fue tan silenciosa y digna como había sido su vida en sus últimos días. La tristeza se cernió sobre la pequeña casa como una niebla, pero no fue un luto desolador, sino uno teñido de gratitud y una paz extraña. Elías había cumplido su promesa. Estuvo a su lado hasta el final, un ancla para ella y, de manera más sorprendente, para sí mismo. Después de la partida de Amelia, el silencio en la casa se hizo más profundo, más vasto. Lily, ahora bajo la tutela completa de Elías, se aferró a él con la confianza incondicional de un niño que ha encontrado refugio. La niña era un pequeño remanente de Amelia, sus ojos, su espíritu. Elías, un hombre que había huido de las ataduras, se encontró de repente con una responsabilidad que no podía, ni quería, eludir. Se levantaba con el sol, preparaba el desayuno, llevaba a Lily a la escuela, la ayudaba con sus tareas. Pequeñas rutinas que, para él, eran enormes pasos en un terreno desconocido. Los vecinos observaban, algunos con admiración, otros con la persistente sombra de su juicio. La señora Elena, sorprendentemente, se acercó a él un día, no con reproche, sino con un plato de galletas para Lily y una mirada de respeto, una aceptación silenciosa de su transformación. Elías, en la soledad de las noches, sentía el peso de la ausencia de Amelia, pero también una extraña ligereza en su alma. Ya no era el hombre que se escondía de sí mismo. La vida con Lily era un aprendizaje constante, un espejo de su propia capacidad para amar y ser amado, de sus propias limitaciones y de su resiliencia. La niña era una fuerza de la naturaleza, suave pero imparable, que había derrumbado las murallas de su corazón. El recuerdo de Amelia ya no era una carga de culpa, sino un vínculo, una razón, un legado. Había una cicatriz, sí, pero también una nueva piel, más fuerte, más humana. El futuro no estaba claro, pero por primera vez en su vida, Elías no lo temía. Los años pasaron como las hojas de un calendario arrastradas por el viento, lentos y a la vez sorprendentemente rápidos. Lily creció bajo el cuidado de Elías, floreciendo en una joven con la misma resiliencia de su madre y la mirada penetrante de los ojos azules de su padre. Elías, por su parte, se transformó de manera imperceptible pero profunda. Las líneas de su rostro, antes marcadas por la dureza y la evasión, ahora albergaban una suavidad que solo el amor incondicional puede moldear. Su casa, antes un refugio sombrío de su soledad, se llenó con la risa de Lily, sus libros escolares,
sus pequeños secretos y sus sueños en voz alta. Las noches, que antes eran largas y silenciosas, ahora terminaban con Elías leyendo a Lily un cuento, su voz profunda resonando en la penumbra, una rutina que se había convertido en el ancla de sus vidas. El pueblo, que una vez lo había juzgado con dureza, ahora lo miraba con una mezcla de respeto y admiración silenciosa. La historia de Elías y Lily se había convertido en una leyenda local, una fábula de redención y de la capacidad del espíritu humano para encontrar la luz en la oscuridad. Él ya no era el Señor al que una niña desesperada suplicó, sino simplemente papá, la palabra más dulce y cargada de significado que jamás había escuchado. Un día, Lily, ya una adolescente, encontró una vieja fotografía. Era Amelia, joven y radiante, con un Elías más joven y despreocupado a su lado. La miró. Luego miró a Elías, una comprensión silenciosa en sus ojos. «Ella te amaba, ¿verdad, papá?», preguntó. Elías sonrió, una sonrisa genuina que nunca había creído posible. A su manera. Y yo la quería más de lo que fui capaz de admitir entonces. La ironía era palpable, un amor tardío, forzado por las circunstancias, pero que había sido el catalizador de una transformación radical. El pasado seguía siendo una cicatriz, pero ya no una herida abierta. La promesa de la niña se había cumplido de una manera que nadie podría haber anticipado. Elías no solo se casó con su mamá, sino que también se casó con la responsabilidad, con el amor y finalmente con la esperanza de una vida que, a pesar de sus inicios sombríos, había encontrado su propia y hermosa resolución.